Bueno, soy Diana Gamboa. En verdad tengo un anexo de nombre, Diana Patricia Gamboa Puerta. Eh, Payasa de profesión. Actriz dramática, se puede decir, que estudié ese arte. ¿De dónde eres? En verdad soy de Bogotá, siendo sincera, pero me crié en Pereira. Entonces me siento muy de allí, aunque ahora ya ha pasado mucho tiempo también. Pero sí, como que la esencia la tengo de ahí. ¿Y dónde vives actualmente? En Barcelona. Barcelona, España. Pues mira, la verdad no lo sé, porque cuando era niña no me gustaban los payasos. Y el payaso lo conocí grande después de haber estudiado arte dramático, ya lo conocí tarde un poquito, pero tuve influencias, por ejemplo, del Club del Clown de Argentina, conocí el Club Maski, el colectivo Maski, que es un colectivo ruso, de Jordi Liep, conocí un Django de Edwards. Entonces, lo que me llevó a ser payasa era el desorden que tenía un poco, porque dentro del margen de hacer ensayos, la disciplina, la preparación, para 10 minutos que tenías que salir en medio del elenco que había, era mucha ansiedad de hacer teatro y de presentarte, y casi no teníamos una respuesta, porque el teatro en la época que yo estaba haciendo teatro estaba también la época de los carrobombas, la época de la violencia con Pablo Escobar. En los teatros se ponían, pues había atentados, cosas, la gente no iba al teatro, a veces éramos más en el escenario que la gente en el teatro. Entonces, ¿qué me llevó a ser payasa? La necesidad del público realmente, de conectar directamente con la gente, de quitar la cuarta pared. Con Pereira, empecé en la Universidad Tecnológica, luego estuve unos años en la ENAD antes de que se cerrara la ENAD, y luego ya empecé a incursionar en la televisión, cosas de esas. Y bueno, realmente el teatro siempre me gustó más y el payaso me sedujo, porque la posibilidad de contar un país como era Colombia, que fue algo inconsciente, y eso me fue, porque me fui a vivir primero a México, y en México pues la gente no me decía Lili Monroy Monroy, que era mi nombre de clown, sino Lili Colombia, porque yo simbolizo. Y cuando la gente me bautizó Lili Colombia realmente. Entonces me sentí responsable también de contar un país que la gente solo lo veía blanco y solo lo creía de bombas, de terroristas, de secuestros, pues, ser colombiano era de terror, no era un buen sello por la época que yo empecé a viajar. Entonces, ¿qué me llevó a ser payasa? Pues poder contar un país que tiene mucho dolor con humor. Me parecía que el humor generaba otra posibilidad de entender todo ese dolor. Y realmente la máscara más pequeña del mundo, que es esa nariz, ese punto rojo que está en el centro de uno, que simboliza la vergüenza. Ese punto me pareció la máscara más, donde más me podía esconder de alguna manera para contar un país, que lo contaba yo sin pelos ni señales, o sea, yo siempre hablé sin terror, ¿no? Sobre lo que estaba ocurriendo, sobre lo que sabía, sobre lo que investigaba. Me la puso torta y poltrona, me la puso, yo no la usaba. Mira, yo cuando conocí a Django Edward y todo, yo no usaba nariz, yo venía al teatro, hacía comedia también, me iba bien en la comedia, me gustaba, hice Molière, todo de comedia era todo el rollo pero experimenté en la escuela, ¿no? En teatro, y también tuvimos grupo independiente. Entonces el teatro fue una manera de vivir después de que yo tomé esa carrera, ¿no? Ya al 100%. Yo trabajaba con niños también, con un grupo de adultos, y nuestro grupo que teníamos, un grupo con Eduardo Chavarro, Álvaro Bayona, gente pues que fueron
el Chavarro fue mi maestro realmente de teatro. Pero bueno, la nariz roja llegó por los símbolos, porque yo conocí Colombia de verdad, o sea, esa Colombia que no conoce un colombiano ni una colombiana, porque a ti nunca te llevan a vacacionar a Urabá, es poco lo que hacemos, o a Chigorodó, o a Tacuelló, nadie te manda por allá. Y pues claro, todas estas zonas de conflicto y guerra yo las conocí hace muchos años. Tuve la suerte de conocer a Gloria Cuartas, que era alcaldesa de Urabá, cuando el señor Uribe, el innombrable, me toca nombrarlo porque es así, porque la historia cada vez tiene que estar afirmando lo que ocurrió y no podemos olvidar porque el país no tiene memoria y nosotros mismos no tenemos memoria. Pero bueno, en esa época la conocí a ella y a través de Payasos Sin Fronteras tuve la suerte de conocer la historia de Colombia, la profunda historia de Colombia, la de las regiones, la de los lugares olvidados, la del paraíso, porque son lugares especialmente hermosos, donde la geografía es muy importante porque está en fronteras, están los pasos de... Entonces conocí eh, como el agridulce de mi país, ¿no? El agridulce, eso, la violencia, la injusticia, las masacres, el terror, el continente de miedo y de silencio que todavía sigue siendo. Porque mira, estamos en 2023 y te estoy hablando de 1997, 1998, y continuamos. Y ahora, digamos, se ha más minimizado, pero hay una historia que tiene que ser contada todavía. Y entonces estábamos en Urabá y a mí me había traído Tortel desde España, ¿no? A Colombia, a Urabá. Y yo llego a Urabá y yo hago mi espectáculo y esto era gente evangélica y todo. Y yo sin nariz, con unos zapatones así, un vestuario exagerado, tal. Yo salí con una copa de vino así grande, un cigarro gigante. Terror. Y puse a la gente a bailar, al novio que saqué para casarse conmigo a beber, y bueno, todo lo que un evangélico no hace. Entonces eso era como en una zona de conflicto muy duro, y eso fue como rara. Entonces yo pues le dije a Tortel, eso es un fracaso, yo no soy payasa, mira que no. Y Llama me dijo, no, el problema es el código, los símbolos. Estamos en un sitio de guerra donde si tú no, tú pareces pues como ahora con el cuento de los trans, los travestis, todo. O sea, yo iba y que claro que bebía, que fumaba, y a ellos se les fue en otra imagen. Pero si tú te pones esto mañana, le digo, mañana pues probemos mañana. Y él me bautizó con una nariz, me dio la primera nariz, me la recortó, me hizo los huequitos, me la puso y al otro día la probé. Y fue mágico, porque yo no la usaba por dos razones. Una, porque los payasos que conocía eran muy buenos, tenían un trabajo de técnica impresionante, que pues yo no la tengo, ni la tendré, ni la busco. Yo me escudé en la nariz roja dentro de mi propia simbología o la usé como herramienta para contar ese país. Nunca me la volví a quitar, porque la luz que yo sentí ese día con la gente, además, yo presentaba a mis amigos que venían de España. Entonces yo era la presentadora con Lili Colombia, que yo les contaba que había ido a España y había vuelto y que estos eran mis amigos, y entonces yo iba mostrando, y a medida que yo iba mostrando, yo iba consiguiendo un novio y hacía un matrimonio al final, porque pues Lili Colombia tiene un espectáculo que es Cita de Amor. Ese es el espectáculo que he hecho toda mi vida. Es una cita de amor con Lili Colombia. Y Lili Colombia es una payasa país. Y lo que desde hace muchos años, pues creo y considero que es importante para Colombia es el amor, que era lo que le faltaba, ¿no? Era un país que la gente lo juzgaba, lo tenía apalancado, y creo que el mundo entero o el mismo Colombia, los que lo tienen en el poder, les interesaba mantenernos aislados. Entonces yo sentía que la gente que empezara a comprender el país
pues lo iba a querer y el amor iba a salvar a Colombia y creo y lo considero y me parece que estamos en ese camino. O sea, yo pensé que no me iba a tocar ver, pero creo que hay unos chispazos. Ojalá el pueblo tenga la altura para meterle la caña, porque hay que tomar decisiones. Lo más difícil en la vida es tomar decisiones y hay que dar un paso más allá, hay que salir. O sea, ya más mal que lo que estamos, no puede ser, tenemos que arriesgar, me parece. Sí, entonces ahí Jaume me dijo, estamos en zonas de guerra, Nariz Roja es un payaso, una pistola es bala, es muerte, es guerrilla o es militar o es tal. Tú no estás en ningún código, hay que ponerse. Me dijo, si no pasas la prueba, si no lo sientes, tranquila, como si no hubiera pasado nada. Y fue mágico. Realmente desde ahí yo recorrí lugares de Colombia impresionantes, donde íbamos a sitios donde habían pasado masacres, donde conocimos sobrevivientes de las masacres que tristemente fueron masacrados después por habernos contado a nosotros. Eso yo lo supe hace poco. Eso no, mm, o sea, se cuenta muy fácil y es muy difícil de reclamarlo. O sea, se sabe. Pero los niños que nos acompañaron en una de las expediciones fueron masacrados después por habernos contado la historia de sus familias, porque eran los únicos sobrevivientes. Eso ya lo he sabido muy tarde, pero pues es una cosa que te queda en el alma y, y, y bueno, por los colombianos que se han ido en una inocencia, en una guerra, pues mm, por eso me transformé en una payasa social. Pues mira, yo llevo un vestido de bandera, que es el vestido diplomático, el vestido político. Ese vestido de bandera es con el que eh, tiene varios símbolos. Yo explico los colores de la bandera, la simbología de la bandera, y donde me empeño en el rojo, que del rojo sale sangre, ¿no? De una tela que la gente misma la saca y tal, y al salir la sangre, pues la bandera cae por los suelos y queda destapado Estados Unidos en la parte de atrás, que es una simbología, pues, es lo que siempre ha ocurrido, que nos usa, nos utiliza y abusa. Y entonces, ¿cómo contarlo? Pues de esa manera y cada cosa que tengo, los zapatos son altos, incómodos, para mostrar esa posición siempre mala que ha tenido Colombia, esa posición incómoda, ese desequilibrio. Eso que es un colombiano que es como, por eso tiene tantas, con el circo mucha cercanía, o los colombianos, porque un colombiano es como un, ¿cómo se dice esto? Un funambulista, que es un ser a punto de no ser, ¿sabes? Está en la cuerda siempre. Entonces, bueno, no sé, la simbología de casarme, tengo muchos matrimonios, o sea, ella en sí, su vestuario pues tiene todo esto, tiene su cuerpo perfecto como las montañas y las llanuras que tiene ese país, porque yo soy una payasa país, entonces yo tengo un cuerpo tan espectacular como es ese país, ¿no? Soy colombiana, la Colombia es femenina, ¿no? Es jugar todo ese exagerado. Mi peinado, la trenza representa a los campesinos, a los indígenas, ¿sí? Y yo conocí el campo, yo me crié en el campo. Y he trabajado un poco con los indígenas, yo no diría que soy la experta, pero me he conectado con ellos, he trabajado, conozco, sé, he aprendido de los NASA mucho también, en especial, ¿no? Y, pero tengo el rasta, que simboliza pues toda la descendencia afro que tenemos nosotros en Colombia, nuestros negros y negras, ahí. Y la moña, que es como este tipo de mujer, la mujer, no sé, las de moñas, pero aquí las de moñas son gay o homosexuales, pero bueno, en nuestro país como esa mujer, la elegancia, ¿no? Un poco, que también lo tiene el país.
Entonces, pues bueno, toda esa simbología, perdí un vestuario que me lo robaron, que lo traje de México, que era un desnudo que quedaba con las luces prendidas los senos y los ovarios se iluminaban y salían cafecitos y tal, y que era pues como más espectacular, pero cada cosa tiene su símbolo. Tenía un espejo que, bueno, el agua hacía otra cosa, y ahí voy, es algo que va en desarrollo. Yo tuve que, no he desarrollado realmente eso como lo he querido, porque trabajé eso para sobrevivir. Entonces yo era improvisadora, salía con la historia, pero era cronista de lo que está pasando en Colombia dentro de un canoacho, ¿no? Como dentro de un, tenía una partitura y la iba alimentando, de acuerdo también a la historia como pasaba en Colombia. He tenido la posibilidad de conectar con asociaciones como Payasos Sin Fronteras. Fundé una asociación que se llama Disparate Magdalena. Sí, el Disparate Magdalena nace después de justo hacer ese viaje con Payasos Sin Fronteras, haber conocido todas estas historias, ver que la risa era una manera también de sanar y de integrar a la gente a poder hablar, porque había mucho bloqueo, mucho miedo. Entonces, al conocer eso, sentí que aquí, que era Barcelona en esta época, en el año 2000, fundamos el Disparate Magdalena, que es el disparate, pues lo que hace un payaso son disparates. Hacer algo en el Magdalena Medio era un disparate, antes y ahora todavía, ¿sabes? Pero también la ambigüedad de la palabra disparate, párate Magdalena, para vivir en paz, se tendrá que parar la guerra porque hay una canción y todo que se le echa el tema. El cuento es que esto funcionó porque sacamos la asociación y Payasos Sin Fronteras me apadrinó y ellos gestionaban la economía y nosotros ejecutábamos por la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces se trabajó un proyecto con Payasos Sin Fronteras durante 7 años hasta que llegó la crisis del 2008 y ahí cortaron las subvenciones y todo porque este era un proyecto de largo plazo, era construir escuela, pero inicialmente pues se hizo una escuela piloto que fue yendo por las escuelas que existen en las zonas y haciendo una escuela en un sitio que nosotros alquilábamos un lugar, un bus para ir por los niños, les dábamos el refrigerio, llevábamos maestros de afuera y nacionales y así empezamos a trabajar el circo como herramienta de sanación, como una alternativa lúdica a la de la guerra, porque la mayoría de los niños con que trabajamos eran niños que, aunque parezca mentira, se vendían a la guerra. Si una familia tenía 5 hijos, vendían un hijo a la guerra que se iba o para la guerrilla o que se iba para el ejército, no importa para dónde se fuera, pero era vendido. Esa venta era la que permitía que seguir criando los otros 4 hijos. Y así la vida de los niños se negociaban. Era tan cruel que los niños se compraban para que pasaran a ver si había minas. Y porque era mejor perder que un niño perdiera una pierna que un soldado. O sea, era tan cruel el valor de la vida. O sea, porque seguro que no hemos acabado. Estamos, creo que apenas despertando de mucho horror, ¿no? De mucho horror. Hubo una época en que yo misma me desbordaba. En cualquier momento yo podía estar maquillada o no maquillada y me desbordaba, ¿no? Cuando llegué como a sentir que el personaje, hacer mi trabajo me permitía desfogar todas esas cosas que yo necesitaba y además ahí podía canalizarlo a una sintonía mayor, pues logré un poco purificar, no purificar, como como colar esa energía que tenía de Lili, ¿no? Que tengo, que soy yo misma, y mi energía, la mía, la otra que es ya más opuesta realmente,
que es más tranquila, más solitaria, Tintín. Esos personajes para mí son la necesidad de la gente de, de provocar, de mover, de igual convencer, ¿sabes? Despertar. Sí, me gusta mucho la provocación. Y con los personajes tengo esa onda. Y antes revolvía, entonces ahora ¿Revolvías? ¿Qué revolvías? las emociones o el actor, por ejemplo, Django Edward, que en paz descanse. Django Edward nunca paró de ser payaso hasta de noche y de día. Salía con uno a comer y allá payaseaba en el comedor y todo. Y yo en una época fui mucho así, pero yo misma también me agoté de mí misma. Entonces cuando logré como encaminar y tener los personajes cuando los tengo y tal, me ayuda como a aclararme yo también. Pues la verdad verde realmente es la vejez de una lucha, es la madurez de una lucha que es, pues si esa Lili Colombia, que era una payasa país, que viajaba al mundo para buscar amor, cariño y comprensión para llegar a la paz, pues la abuela no lo deja de hacer, pero se envejeció en Europa. Es esa misma Lili, pero vieja. Se envejeció y nunca se va a quitar el verde de la esperanza, porque va a ser lo último que perderá en la lucha por Colombia. Pero sí han transformado las ilusiones de ese inicio de esa Lili Colombia, que quise contar esa Colombia bonita, esa Colombia de flores, esa Colombia humana, que es la que siempre me ha movido. Yo pues reconozco que Colombia es un país rico, que a nosotros nos han vuelto mendigos de nuestro país, pero que la riqueza no está ni en la esmeralda, ni en el oro, ni en la coca, ni en las flores, ni en nada. Está en la gente, porque la humanidad es la que tiene Colombia hermosa. Y la verdad, es más porcentaje de gente hermosa que los que nos están dando por saco. Entonces es simplemente como tejernos, cosernos, confiar confiar y reconocernos, ¿no? Y creernos que es un país maravilloso. Y esa gente, la gente colombiana, todos, las mujeres, los viejos, las niñas, los niños, los indígenas, los negros, todos. Sí, pero más la reconciliación, más cuál es el tejido, dónde está el punto, mire, allí hay otra señora que hace esto y hacer uno así, porque uno lo que junta son dos grandes trabajos que se necesitaban un tejido, ¿no? Estoy muy capotera ahora y eso me gusta. Como un tejido, como si me siento con la herramienta de coser, porque tengo el conocimiento a veces de la suerte de conocer aquí, de conocer allá, y se me juntan dos caminos que no se conocen y yo solo puedo hacer así. Y no soy vital para ninguno, pero he sido una tejedora. Entonces creo en la cartografía de la nueva esperanza, que es todo propuesta de Gloria Cuartas de hace mucho tiempo. Y eso hay que irlo haciendo. Hay que irlo haciendo porque, por ejemplo, la extrema derecha y todos esos que nos gobiernan de esa mal manera, ellos puede ser lo que sea, pero se juntan. Nosotros no nos sabemos juntar. Ellos se juntan para hacer las cagadas más grandes y los horrores más, pero se juntan. Entonces nosotros también nos tenemos que juntar para hacer las cosas más bonitas y para hacer resistencia y para ayudar, no sé, porque es que estamos muy solos todos. El momento ya es de grupo, de equipo. Sea el verde, pues el verde de muchas intenciones, el verde del medio ambiente, el verde de la esperanza, el verde de la marihuana como algo medicinal, el verde también, entonces quiero jugar ya a tener en mi tocado algo más importante, los símbolos, ¿no? Las flores que tengo, la orquídea, tal, tener todos los botones de café, o no sé, empezar a mostrar un poco más en el vestuario, pues todo ese paisaje colombiano. Ahí voy. Y, y denunciar también, porque los personajes para mí son claves porque pueden denunciar, y esa es la licencia que tengo, como James Bond, por ejemplo, con Lili Colombia tenía nariz y eso me hacía sentir como James Bond.
con licencia para todo, hasta para matar, porque uno estaba ahí, ¿sabes? Esa era la licencia que me daba Nariz Roja. Y la abuela verde ya no usa religión. No, porque la abuela verde, la verdad, está ya más bien, más allá del bien y del mal, y la abuela verde es de servicio. Ella incluso es la que le hace aunque parezca tal, la idea un poco con la abuela en mi espectáculo final de teatro, cuando lo logra hacer, empieza con la abuela y es que tiene Alzheimer, y ella empieza a recordar y termina en Lili, ¿no? Pero sí, esa abuela es un personaje que es de servicio. Ella le lleva la escenografía a Lili, le lleva el tiempo, ella se pierde en el tiempo, ella puede terminar en un funeral, en un lanzamiento de libros, en un lanzamiento de coches, en cualquier lugar, que es lo que también Lili ha hecho. Yo he humanizado esos personajes de payaso, los he llevado a cualquier lugar y eso es lo que me ha interesado, porque quizás cuando yo vivía en Colombia y no se podía hacer teatro o no había público para el teatro, yo me propuse que iba a viajar y que el mundo iba a ser mi escenografía, donde llegara. Entonces, por eso en cualquier lugar puedo actuar, en un bus, en un avión, en donde sea. O sea, fue por terror a, a volar. Y entonces yo iba para México y entonces yo llevaba mi maletica pequeña. Cuando eso metía todo en el personaje, uno me llevaba ahí, mano, cuidado que uno lo soltaba uno. Y empecé a volar, pero a mí me empezó una tembladera, yo tenía la revista esta, yo la tenía sudada, esto capoteaba el avión. Yo inconscientemente, sin pensar nada, saqué la maleta, me fui para el baño y yo me empecé a maquillar. Pero claro, yo me empecé a maquillar, me vestí, me transformé y me asomé. Y cuando me asomé, eso fue todo un espectáculo porque la gente se quedó como así. Cuando yo salí, perdón, es que, y la gente me miraba, porque la reflexión de la gente, ¿dónde se subió ella? Si ella no estaba, habíamos pasado migración, todo, pues por lo menos, pero ese personaje no se ha visto yo con unos taconotes así y todo. Y yo, ay, perdón, es que mi novio viene en este vuelo y no le dije algo importante en tierra y se lo tengo que decir en el aire, pero me estaba vistiendo en el baño y no sé si me queda bien este maquillaje. Y tenía una carterita con música de Totó la Momposina, cuando eso los Goldman, esta cosa, ¿no? Entonces yo lo tenía aquí con música así bajito, pero pues en un avión. Cuando eso fumábamos en los aviones. Yo salí ofreciendo cigarro también. ¿Quién quiere fumar? Allá venían las azafatas con los carritos con las bebidas, que uno bebía como corsa y fumaba. Y yo fui calentando el avión. Cuando pasaron las azafatas me subí entre la gente para dejar pasar la azafata, pero luego ayudaba a pasar los tragos, un ron a la roca, tal, y así con el personaje y la música, hasta que sacó a bailar a un señor y le enseñó a bailar cumbia, música de Totó, y entonces explicando por qué nació la cumbia y todo el rollo, pero sí, entonces seguía hasta que llego al final del avión y digo, uy, no está mi novio, eso es que es el capitán. Y ya monté el peliculón y terminé en la cabina, pero casi me mareo, me asusté, la cabina es un terror si yo le tenía miedo a volar. Pero bueno, ahí fue chévere, hice un sombrero aéreo, el capitán me ayudó con un sombrero aéreo, gané, saqué pasta, me quedé al final en México. No volví, hice una irresponsabilidad de esas horrorosas que ya me dieron el caminado por ahí, no sé por qué. Mi madre nunca, creo que se murió sin perdonármelo. Yo trabajaba con Carlos Vives, con Santiago Mauri y Martín de Francisco en el inicio de la tele letal. Y estábamos grabando La familia de la Cerda. Y yo era la mamá de Martín de Francisco. Bueno, era todo un rollo. El cuento es que yo trabajaba con ellos y me salió una invitación a México y Carlos Vives me dejó ir 2 semanas y adelantaron todas mis grabaciones para que yo pudiera viajar. Yo grabé intensamente y me fui. Y nunca más volví, Kat. Nunca más volví. De ahí empezó mi camino de payasa. Claro, mi mamá creyó que yo era como una payasa de pastel. Qué pecado. Inicialmente, pues no había ni una payasa cuando yo aparecí en este mundo, te lo tengo que decir. Al mismo Cataluña, cuando yo llegué, ni Pepa Plana, que es ahora la payasa, existía.
En esa época había pocas payasas. Entonces, en el mundo de los payasos, era muy difícil que te abrieran espacios. Yo tuve camino porque entré directamente con Tortel Poltrona en el CIRCRAT y con Payasos Sin Fronteras. Pero luego empezó toda una revolución de la mujer payasa y salió y todo. Realmente en muchos festivales el espacio a la mujer se ha demorado y se sigue demorando, pero yo creo que ha habido mucha velocidad en el mundo de las payasas. A mí, en lo que yo llevo de existencia, me ha tocado verlo todo, de no ver a nadie hasta que ahora yo ya no conozco, no sé, no tengo ni idea de las payasas que existen, son muchas, yo me perdí ya. No, yo no tengo, me perdí un poco porque también no voy con el código del payaso, que es como tener número de circo, 5 minutos, 10 minutos, hacer muchas técnicas, no entre más. Y ahí pues como un escalafón y eso se lleva y disciplina. Y yo no, yo soy un despelote de ser humano. Me ha tocado vivir todo amoldado a poder criar a mis hijos, pero también actuar de noche y también eh, he sido rumbera. Entonces, todas las consecuencias que tienen de todo. Y mujeres comediantes, pues mira, yo sinceramente hay una mujer que es más dramática, pero ella ha trabajado mucho la comedia también, Consuelo Luzardo, que es una dama de la comedia. La misma Vicky Hernández, ¿sí? Eh, pues en esa época estaba el YouTube con Chelita Arias, es que yo soy de un... De los 90. Sí, a mí me ha tocado todos unos cambios de generación, pero el payaso en Colombia tenía una lectura muy equivocada, ¿no? Entonces, cuando yo quería ser payasa, yo había conocido el payaso ruso, el payaso argentino, otros payasos que enfocaban de otra manera el arte de ser payaso, ¿no? El colectivo Maski, de George Liep, se llama, son muy buenos, Show Maski. Y argentinos el Club del Clown. Tenemos que trabajar más por ese oficio, en el sentido de que hay que valorar cómo es el oficio que, que se trabaja por 3 perras, que no se valora, que yo cuando me pagaban mejor cuando yo iba a los bares hace años, y ahora o a un lugar imposible llegar a ganar lo que antes ganaba, porque la gente trabaja por hacerse conocer, que eso no existe, que el hacerse a conocer no existe, que para que me des una oportunidad tampoco. O sea, tú tienes que producir trabajos para mostrar y empezar a dar un nivel de venta y empezar a juntarse para decir qué valemos, cuánto valemos. De cierta manera, es un medio que se machaca mucho. Y entonces sí, hay muchos festivales, nacieron festivales bajo las piedras, pero no pagan. A mí realmente yo estoy en contra de eso. O sea, he sido payasa toda mi vida para terminar siendo invitada a un festival que no me pague. Pues no, sigo haciendo el sombrero, me va mejor, ¿sabes? Y no justifica porque esos grupos o esos colectivos sí consiguen subvención. Entonces ellos tienen que conseguir subvención para valorar. Pues quizás es un festival de payasas y de payasos, pues tienes que pagar a los payasos y a las payasas, ¿sabes? Y entonces creo que sí, empezar a valorar ese trabajo, volverlo, cuáles son nuestras condiciones para jubilarnos, cómo se cotiza lo nuestro. Algo que nunca pensé que lo iba a decir, pero los niños. Porque yo siempre fui payasa más porque era cabezona y quería hablarle a los adultos, ¿no? O ablandarles o sacarles otro sentimiento o romperles el coco, porque en Colombia, sobre todo, me encaminé mucho a tratar de contar ese país y con los colombianos a enfrentarme a hablar, pero la ley del importaculismo era tan grande que es tan difícil, ¿me entiendes? Entonces, volver a la ingenuidad de los niños, a la inocencia de los niños y a esa responsabilidad de ser el adulto ahora, que también
tenemos que transformar la historia. Entonces me inspiran los niños y por ello me siento responsable de las decisiones políticas, de las decisiones sociales y de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Salvación, qué salvación tan hijo de pucha. Si pudiera, tendría que volver a elegir, lo volví a hacer, pero yo, gracias que encontré el payaso, gracias que encontré la payasa, el payaso, el humor, la posibilidad de darle la vuelta a la arepa a mi vida en medio de una vida compleja, complicada y que yo tampoco me la hice fácil porque vaya señorita que se metió en todos los cacaos y tal, pero de lo que no me arrepiento, volvería a nacer, haría lo mismo, todo hasta los errores, con una condición, con más ganas, sin menos dudas y con más ganas, con toda. Qué lindo, muchas gracias. Venga, China, gracias a ti.